Buen día a todos, somos los estudiantes de la sección D02 de la cátedra Introducción al Periodismo. Mi nombre es Carla Ferrer y junto a mis compañeros Emanuel Bielma y Darianis Tudares daremos inicio a nuestra exposición sobre los términos periodísticos y las teorías de la comunicación. Hipertextualidad en el periodismo. La hipertextualidad en el periodismo es una de las características más importantes y representativas del periodismo digital actual. Este concepto surgió con el avance de Internet y las tecnologías de la información, las cuales transformaron completamente la manera en que las personas producen, distribuyen y consumen noticias. La hipertextualidad consiste en la posibilidad de conectar diferentes contenidos mediante enlaces o hipervínculos, permitiendo que los usuarios accedan de manera inmediata a información relacionada con el tema que están leyendo. En el periodismo tradicional, especialmente en periódicos impresos, la información seguía una estructura lineal. Esto significa que el lector debía leer contenido en un orden específico, desde el inicio hasta el final, sin muchas posibilidades de ampliar la información en ese mismo momento. En cambio, en el periodismo digital, la hipertextualidad rompe con esa estructura tradicional y ofrece una lectura mucho más flexible e interactiva. Gracias a los hipervínculos, el usuario puede decidir qué información desea consultar primero, qué temas quiere profundizar y cuál será el recorrido de lectura que seguirá. La hipertextualidad ha cambiado no solamente la experiencia del lector, sino también la manera en que los periodistas elaboran las noticias. Actualmente, un artículo periodístico digital no se limita únicamente al texto escrito, sino que puede incluir enlaces hacia reportajes anteriores, entrevistas completas, documentos oficiales, imágenes, videos, gráficos, audios, estadísticas o publicaciones en redes sociales. Todo esto ayuda a enriquecer el contenido y permite que la audiencia comprenda mejor el contexto de los hechos. Por ejemplo, cuando un medio digital publica una noticia sobre elecciones presidenciales, puede incluir enlaces hacia perfiles de los candidatos, resultados de elecciones anteriores, encuestas, discursos oficiales o análisis políticos relacionados. De esta manera, el lector obtiene una visión mucho más amplia y completa de la noticia, sin necesidad de buscar información en otros sitios web. Esto demuestra cómo la hipertextualidad facilita el acceso al conocimiento y mejora la calidad de la información periodística. Además, la hipertextualidad favorece la participación activa de los usuarios. En el periodismo tradicional, el lector era considerado principalmente un receptor pasivo de información. Sin embargo, en el entorno digital, el usuario tiene un papel mucho más dinámico. La audiencia puede elegir qué enlaces abrir, cuánto tiempo dedicar a cada contenido y qué información complementar según sus intereses personales. En cierto modo, cada lector crea su propia experiencia informativa. Otro aspecto importante es que la hipertextualidad contribuye a la credibilidad y transparencia de los medios de comunicación. Muchos periódicos digitales incluyen enlaces a fuentes oficiales, documentos originales o investigaciones previas para respaldar la información presentada. Esto permite que el lector pueda verificar los datos y comprobar el origen de la noticia, algo fundamental en una época donde circula gran cantidad de desinformación y noticias falsas en Internet. La hipertextualidad también está relacionada con otros elementos del periodismo digital, como la multimedialidad y la interactividad. La multimedialidad consiste en integrar diferentes formatos comunicativos, como texto, imagen, audio y video, dentro de una misma noticia. Por su parte, la interactividad permite la participación de los usuarios mediante comentarios, reacciones, encuestas o enlaces compartidos. Todos estos elementos se complementan y hacen que el periodismo digital sea mucho más atractivo y dinámico que el periodismo tradicional. Sin embargo, aunque la hipertextualidad ofrece muchas ventajas, también presenta algunos desafíos. Uno de ellos es el exceso de información. En ocasiones, una noticia puede contener demasiados enlaces y recursos adicionales, lo que puede distraer al lector o dificultar la comprensión del tema principal. Asimismo, existe el riesgo de que algunas personas abandonen la lectura rápidamente al saltar constantemente entre diferentes páginas y contenido. Por esta razón, los periodistas deben aprender a utilizar los hipervínculos de manera estratégica y organizada para que realmente aporten valor a la información. Otro desafío importante es la necesidad de adaptación profesional. Los periodistas actuales deben desarrollar nuevas habilidades relacionadas con el manejo de herramientas digitales, la organización de contenidos multimedia y el diseño de experiencias de navegación efectiva para los usuarios.
Ya no basta solamente con redactar bien una noticia, ahora también es importante saber conectar la información y aprovechar las posibilidades tecnológicas que ofrece Internet. Según Javier Díaz Nossi, en su libro La escritura digital, hipertexto y construcción del discurso informativo en el periodismo electrónico, el hipertexto representa una transformación profunda en la manera de organizar el discurso periodístico. El autor explica que Internet cambió tanto la estructura de las noticias como la relación entre los medios y la audiencia, dando paso a nuevas formas de comunicación más abiertas, interactivas y dinámicas. En la actualidad, prácticamente todos los medios digitales utilizan la hipertextualidad en sus plataformas. Portales activos, periódicos en línea y redes sociales incorporan enlaces constantemente para conectar contenidos y ampliar la información disponible. Esto demuestra que la hipertextualidad se ha convertido en una herramienta esencial dentro del periodismo moderno y en uno de los principales elementos que diferencian al periodismo digital del periodismo tradicional. En conclusión, la hipertextualidad es una característica fundamental del periodismo digital, porque permite conectar diferentes contenidos mediante enlaces, ofrecer una lectura no lineal e interactiva y enriquecer la información con recursos complementarios. Gracias a ella, los usuarios pueden acceder a noticias más completas y contextualizadas, mientras que los periodistas tienen la posibilidad de crear contenidos más dinámicos y profundos. Por esta razón, la hipertextualidad representa uno de los cambios más importantes en la evolución de la comunicación y del periodismo en la era digital. La caricatura periodística es mucho más que un dibujo gracioso. Es un género de opinión visual que utiliza la síntesis y el humor para cuestionar la realidad. Para entenderla a fondo es necesario manejar un vocabulario técnico que abarca desde la técnica artística hasta la intención editorial. Aquí tiene un glosario completo dividido por categorías, género y estilo. Caricatura política, aquella que se centra en el poder, los gobernantes y las instituciones. Su fin es la crítica social y la fiscalización del Estado. Caricatura de costumbre, retrata situaciones de la vida cotidiana, vicios sociales o modas, sin necesariamente atacar un personaje político específico. Viñeta, el recuadro o espacio delimitado donde se desarrolla la acción, puede ser única, un solo cuadro o una tira, secuencia. Tira cómica, serie de viñetas que narran una historia breve, usualmente publicada de forma horizontal en la sección de entretenimiento o política. Elementos del lenguaje visual, fisonomía, el estudio de los rasgos del rostro. El caricaturista selecciona un rasgo distintivo, una nariz grande, orejas prominentes y lo exagera. Metonimia visual, sustituir un objeto por otro con el que tiene una relación, por ejemplo, dibujar una corona para representar la monarquía o un maletín con dinero para representar la corrupción. Hipérbole, la exageración visual al extremo, no solo de rasgos físicos sino de situaciones. Ejemplo, un político rodeado de una montaña gigante de papeles. Metáfora visual, representar una idea abstracta mediante un objeto concreto. Ejemplo, la justicia como una mujer vendada o la inflación como un globo a punto de explotar. Componentes del contenido, cartucho o filacterias, bocadillo, el espacio donde va el texto o diálogo de los personajes, popularmente llamado globo. Pie de foto, epígrafe, texto breve que aparece fuera del dibujo, generalmente debajo para dar contexto o rematar el chisme. Símbolos icónicos, elementos universales que el lector reconoce de inmediato. Tío Sam, Estados Unidos. Paloma, paz. Burro y elefante, partidos demócrata y republicano en contexto estadounidense. Técnicas y conceptos editoriales.
Sátira, el humor, la ironía o el ridículo para exponer y criticar la estupidez o los vicios humanos. Ironía, mostrar una cosa para significar lo contrario, es la herramienta más fina de la caricaturista. Humor negro, trata temas tabú o dramáticos, muerte, enfermedad, guerra, desde una perspectiva cómica pero reflexiva. Línea editorial, la postura ideológica del periódico que influye o no en los temas que el caricaturista decide tocar. El rol del profesional caricaturista. Este último término es muy usado en México. Teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica, también conocida como teoría de la bala mágica, es un modelo de comunicación que propone que los mensajes de los medios de comunicación tienen un efecto directo, inmediato y poderoso en la audiencia. Esta teoría sugiere que los mensajes de los medios de comunicación son como agujas hipodérmicas, que inyectan ideas, valores y creencias directamente en la mente de la audiencia, que son receptores pasivos del mensaje. Entre los ejemplos de la teoría de la aguja hipodérmica se incluyen el uso de publicidad directa, personas influyentes en las redes sociales, emplazamientos de productos y el respaldo de celebridades para afectar de forma directa y rápida el comportamiento del consumidor. El modelo de esta aguja hipodérmica es también conocido como modelo de la jeringa hipodérmica, también conocido como la correa de transmisión o teoría de la bala mágica, que es la más común. Es una teoría de la comunicación que postula que un mensaje es recibido directamente y aceptado completamente por el receptor. Según la teoría de la aguja hipodérmica, los mensajes de los medios de comunicación son poderosos y pueden moldear la opinión y el comportamiento del público. Por ejemplo, si un programa de noticias presenta un reportaje sesgado o engañoso sobre un tema político, la teoría de la aguja hipodérmica sugiere que la audiencia aceptará inmediatamente la información como verdadera y se verá influenciada por ella. De manera similar, si un anuncio de televisión presenta un producto como la solución a un problema en particular, la teoría de la aguja hipodérmica sugeriría que la audiencia se convencerá inmediatamente de comprar el producto. El público no puede eludir la influencia de los medios de comunicación y, por lo tanto, se le considera una presa fácil. Según esta teoría, el público es susceptible a los mensajes que se le transmiten, debido a las limitaciones de las herramientas de comunicación y al estudio de los efectos de los medios en las masas, afirma Davis y Byron en 1981. Esto significa que los responsables de los medios presentan la información de forma que se introduce en la mente de la audiencia como una bala. Los orígenes de esta teoría de la aguja hipodérmica se remontan a principios del siglo XX, cuando las tecnologías de comunicación de masas como la radio y los periódicos se estaban volviendo más comunes. Este modelo se originó en la década de 1930, dentro del marco del conductismo, y durante un largo periodo se mostró obsoleto. Sin embargo, la llegada de la personalización de los medios de comunicación basada en el análisis de macrodatos ha generado un renovado interés en el concepto fundamental del modelo. También es importante mencionar que la teoría de la aguja hipodérmica se popularizó en la década de 1950, cuando los investigadores comenzaron a estudiar los efectos de los medios de comunicación en los individuos y la sociedad. Uno de los estudios más famosos en este campo fue el experimento de la Guerra de los Mundos, que examinó el impacto de una emisión de radio en los oyentes. En 1930, Orson Welles y el recién formado Mercury Thread crearon un boletín de noticias falsas sobre una invasión alienígena en la ciudad estadounidense de Grover's Mill, Nueva Jersey. Este boletín se emitió durante un programa de radio llamado La Guerra de los Mundos. A pesar de su popularidad inicial, la teoría de la aguja hipodérmica ha recibido importantes críticas a lo largo de los años. Si bien la teoría ha sido influyente en el estudio de los efectos de los medios, también por otro lado ha sido criticada por su simplificación excesiva del proceso de comunicación y por no tener en cuenta el papel de la audiencia en la interpretación y respuesta a los mensajes mediáticos.